Declaro a Jacinta Corrales Chapa y a Martina Pérez Rodríguez culpables del delito de robo y las condeno a 10 años de prisión. ¡No! ¡No! ¡Yo no me puedo quedar encerrada! ¡Soy inocente! ¡Yo soy inocente! ¡Di la verdad! ¡Por la Virgen de Guadalupe tienes que decir la verdad! ¿Por qué te vas para los Estados Unidos, Pascual? Pues no queda de otra, las cosas aquí cada vez están más difíciles. Y del otro lado creo que hay más chance. ¿Pero por qué no me dijiste que tenías planeado irte? Ya hasta tenías empacadas tus cosas. Porque se ve que te vas a poner así toda histérica. ¿Y cómo quieres que me ponga? Si nos vas a dejar solos. Los dejo porque es lo mejor. No, no me puedes abandonar a tus hijos y a mí. No los estoy abandonando, estoy buscando una nueva oportunidad para tener una vida mejor. Pero mientras tú no estás aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Por eso no te preocupes, que yo les voy a estar mandando dinero. Hiciste muy mal en no decirme nada. Somos pareja. Y no debes de sentir estas cosas tú solo. Ya no queda de otra, el pollero ya me está esperando y no voy a perder el dinero que ya le di. ¿Mi papá no se ha comunicado contigo? No, hija. Sigo esperando a que nos mande una carta para saber dónde está. Si tuviéramos teléfono sería más fácil, pero no nos alcanza. Pues mi papá hizo muy mal en irse sin despedirse de nosotros. Mi hermano y yo lo extrañamos mucho. Yo también lo extraño. Apretados, pero estábamos juntos. Ahora nos separamos y no sabemos nada de él. Aunque sea leche con pan. El chiste es que no tengan el estómago vacío. ¡Órale! ¡Échenle! ¿Tú no vas a desayunar? No, hija, desperté sin hambre. Coman ustedes. Yo al ratito me echo algo, como algo. ¿Va? ¡Órale! Si mi hijo no se ha comunicado contigo, pues por algo será. Ya no pudo hacerse cargo de nosotros y se le hizo más fácil irse. Pues seguramente no te aguantaba. Yo por eso siempre me opuse a que ustedes dos se juntaran. Yo sé que nunca me ha querido, a pesar de que he sido buena pareja para Pascual. Pero ya no tiene caso que discutamos usted y yo. Y más ahora que necesito de su ayuda. Ya salió el peine. ¿Y ahora qué quieres? El poco dinero que me dejó Pascual ya se me está acabando. Y no tengo con qué darle de comer a mis hijos. ¿Y eso a mí qué? No es mi problema. Pero son sus nietos. Pero no mis hijos. Para eso estás tú, que eres la mamá. En lugar de estar estirando la mano, ponte a trabajar. Mira, estás muy jovencita para hacerlo. Claro que voy a buscar trabajo. Pero mientras lo consigo, le pido que me apoye. Pues no. Apenas me alcanza para mí. Ya parece que les voy a estar dando dinero. Así que mejor ahueca el ala. Deja de molestarme. Echar pulgas a otro lado. ¿Qué tranza, Jacinta? ¿A dónde tan deprisa? ¿Qué onda, Martina? Pues aquí, toda apurada. Chale, nadie me llama así. Acá y en todos lados soy la Coyota. Ya sé, pero es que también te conocí como Martina. Necesito conseguir dinero, si no mis hijos no comen. Me duele ver que mis niños tienen hambre y yo no tengo ni para un bolillo. Sí, te entiendo. ¿Tú ni hijos tienes? No, no tengo, pero pues, sí sé lo que es no tener para un bolillo. No, Coyota, yo no voy a robar. Y tú no deberías de hacerlo. Cállate, además no tenemos de otra. O lo haces o tus hijos se mueren de hambre. Elige. Pero robar no es la solución. Es una cacha. Cállate, deja de estar de aguafiestas. Son ellas, deténganlas. Estas mujeres me están robando. Estas dos son unas ladronas. ¿Por qué estás robando? Le juro que yo no hice nada. Por favor, déjeme ir. Yo no me robé nada. Porque seguramente no le dio tiempo. Pero su cómplice iba bien cargada. No, por favor, señor, yo no tomé nada. Cuando me di cuenta que ella estaba robando, le pedí que dejara las cosas. Eso dicen todas y se echan la culpa la una a la otra. Pero ya me las sé con fichitas con ustedes. Quedarán procesadas por robo. No, por favor, señor, yo no soy una ladrona. Estará detenida hasta que se realicen las averiguaciones. Llévese a la policía. No, por favor, señor, yo no robé nada. Tengo que ver a mis hijos. No me puedo quedar aquí. Mis hijos. ¿Quién va a ver por ellos? Ya siéntate y deja de estar dando vueltas como... Ya hasta me mareaste. No puedo. Estoy muy angustiada por mis hijos. Tengo 2 niños que están solos en casa. Pues eso hubieras pensado antes de clavarte algo. Yo no me robé nada. Sí, cómo no. Señora Felipa Cano. Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece?
¿Qué hicieron estos chamacos? No hicieron nada. Soy trabajadora social de desarrollo infantil. Nos informaron que había 2 niños viviendo solos y vinimos por ellos. ¿Usted es su abuela? Sí, así es. ¿Y dónde está la mamá de los niños? Ay, pues vaya usted a saber dónde está. Simplemente un día ya no volvió. Usted comprenderá que no pueden vivir solos. Vivirán con usted y usted será responsable de ellos. Sí, claro. Son mis nietos. ¿Cómo no los voy a querer? Si usted no los puede cuidar, irán a una casa hogar. Sí, sí puedo. Yo me haré cargo de ellos. Entonces entraremos a un periodo de prueba para ver si usted es capaz de hacerse cargo de ellos. Sí, claro. Y ahora resulta que tengo que cargar con el paquete, mientras su madre sepa demonios dónde se está divirtiendo. Por lo menos ya no vamos a ir a un orfanato. Pero ahora tengo que cargar con ustedes, que son un lastre. Los días se me hacen eternos. El proceso ha sido lento. Dice el abogado de oficio que sí en las investigaciones. Pues yo no sé qué tanto investigan si yo no me robé nada. Sé paciente. A lo mejor sales libre, pero por lo pronto no te queda más que aguantar vara. Ya no sé ni qué hacer de la ansiedad que me da por mis hijos. Los procesos siempre son largos. Yo pasé por lo mismo y me dieron sentencia 1 año después de tenerme encerrada. Yo no me puedo quedar encerrada tanto tiempo. Por favor, que me dejen salir. Morenita, mi Virgencita de Guadalupe, por favor escúchame. Te pido que por favor mi mamita regrese. Mi hermano y yo la extrañamos mucho y queremos estar con ella. Yo sé que mi mamá no es mala y ella no nos abandonaría. Haz que regrese, te lo suplico. Para que podamos estar nuevamente juntas. Para que me diga, háblale a la luna. Me dijeron que usted pone a los menores a trabajar. ¡No! Mi abuelita no nos pone a trabajar. Lo que pasa es que nosotros le ayudamos. Por favor, déjenos con ella. Eso no puede ser. Serán llevados a una casa hogar. Ya tienen los resultados del proceso de investigación y pronto el juez dictaminará la sentencia. ¿Pero qué va a pasar conmigo, licenciado? Pues mira, no te voy a mentir, tu situación está muy difícil. Todo te acusa a ti, al igual que a tu cómplice. La coyota no era mi cómplice. Es una conocida a la que seguí sin darme cuenta que me estaba metiendo en un grave problema. Pues hay algunas atenuantes que le presenté al juez. Esperamos que las tome en cuenta. Por lo pronto solo queda esperar la resolución. Dada la investigación que se hizo de las pruebas que presentaron en contra de las acusadas, declaro a Jacinta Corrales Chapa y a Martina Pérez Rodríguez culpables del delito de robo y las condeno a 10 años de prisión. No, no, yo no me puedo quedar encerrada. Soy inocente, yo soy inocente. Di la verdad. Por la Virgen de Guadalupe tienes que decir la verdad. Es verdad, señor juez, Jacinta es inocente. Ella ni siquiera sabía que íbamos a entrar a robar a la tienda. De hecho, me pidió que dejara las cosas. En eso estábamos cuando nos agarraron. O bueno, me agarraron a mí. Señor juez, quiero pedir una orden para que el dueño de la tienda nos proporcione los videos de sus cámaras de seguridad y se acepte como evidencia. Mi cliente es inocente y ahí claramente se va a poder ver que la señora Jacinta no tomó nada. Se los llevaron a un orfanato. Yo no los pude cuidar. Como nadie más podía hacerlo, pues se los llevaron. Ni modo, chiquita. No los vas a volver a ver. Fui encarcelada injustamente, pero por fortuna se demostró mi inocencia. Fue terrible lo que le pasó. No tuve manera de comunicarme con mis hijos porque no tengo teléfono, pero yo no los abandoné. Todo este tiempo viví con la angustia de saber cómo estarían. Fue un terrible error. Por favor, señorita, devuélvame a mis hijos. Regresarán con usted, pero estarán en un periodo a prueba. Necesitamos saber si estarán seguros, si estarán bien alimentados y si estudiarán. Sí, claro que sí. Yo lucharé día a día por mis hijos. Sabía que regresarías, que no nos habías abandonado. Te
extrañamos mucho. Yo también los extrañé y todo el tiempo pensaba en ustedes, mis amores. Todos esos días encerradas se me hicieron eternos. No quería que ustedes supieran que estaba encerrada por un error y que no pensaran mal de mí.